El polvoriento pueblo de Sweetwater parecía contener la respiración en el calor de la tarde. La calle principal, bordeada de edificios de madera desgastados, estaba tranquila, excepto por el ocasional crujido de una mecedora o la risa lejana de los niños. En las afueras de la ciudad se alzaba una pequeña escuela, con la pintura blanca desconchada bajo el implacable sol del oeste. En el interior, Margaret de Leon, Maggie para los habitantes del pueblo, ordenaba cuidadosamente los libros en las estanterías. Sus delicadas manos se movían con precisión, cada movimiento deliberado y cuidadoso. A sus 32 años, se comportaba con una tranquila dignidad que le había valido el respeto, sino la completa comprensión, de la gente de Sweetwater. «Señorita de Leon, he terminado ese problema de aritmética», gritó el joven Tommy Wilson, con su rostro pecoso radiante de orgullo mientras sostenía su pizarra. Maggie sonrió cálidamente, metiéndose un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja mientras se acercaba a él. «Déjame ver, Tommy». Su voz era suave pero clara, con solo un ligero acento que delataba su herencia mexicana. Los niños la adoraban. Los padres apreciaban su dedicación. Pero en la ciudad se rumoreaba que era demasiado amable, demasiado refinada para la vida en la frontera. El sheriff Dawson había comentado una vez, después de una noche especialmente ruidosa en el bar, que la señorita de Leon se desmayaría al ver una pistola de 6 tiros. Los hombres se habían reído. Ninguno imaginaba que la remilgada maestra de escuela hubiera siquiera sostenido un arma. Sus caballos estaban polvorientos por el camino, pero las armas de los hombres brillaban por su cuidadoso mantenimiento. El más alto, delgado como un látigo y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, escudriñaba la calle con ojos depredadores. Su compañero, más robusto y luciendo un pañuelo rojo, escupió jugo de tabaco al suelo al pasar por la escuela. «Bueno, mira eso», dijo el hombre con la cicatriz al darse cuenta de la presencia de Maggie. «Sweetwater se ha conseguido una maestra muy guapa». «Clayton», dijo el otro hombre con una risita, «¿crees que les está enseñando a los jóvenes a hacer reverencias y a beber té?» Clayton Rourke y Jesse Vance. Maggie había oído sus nombres susurrados con miedo en pueblos cercanos. Atracadores de bancos, asesinos, hombres que tomaban lo que querían y dejaban destrucción a su paso. Clayton entrecerró los ojos y luego se rió, un sonido áspero como el de un cristal rompiéndose. ¿No es conveniente? Entonces, quizá tengamos que quedarnos un rato. Mientras cabalgaban, la mano de Maggie se apretó casi imperceptiblemente en el marco de la puerta. Detrás de su apariencia tranquila, un viejo instinto se agitó, uno que había enterrado hace años en campos de batalla empapados de sangre. Si crees que una tranquila maestra de escuela es la última persona con la que estos bandidos deberían cruzarse, espera a ver lo que sucede a continuación. ¿Desde dónde estás mirando hoy? ¿Y alguna vez has juzgado mal a alguien que resultó ser mucho más de lo que parecía? El sol se hundía bajo el horizonte, pintando Sweetwater en tonos ámbar y dorado. Maggie ordenaba su clase, sus movimientos metódicos, sin prisas. A través de la ventana podía ver a Clayton y Jesse paseando hacia la tienda general, sus espuelas tintineando con cada paso seguro. Entrecerró ligeramente los ojos, pero su rostro permaneció impasible. Dentro de la tienda Callaway's General Store, el señor Callaway estaba ayudando a la señora Peterson a elegir harina cuando sonó el timbre de la puerta. El tendero levantó la vista. Su sonrisa de bienvenida se quebró cuando Clayton y Jesse entraron. «Buenas noches, amigos», anunció Clayton, quitándose el sombrero con fingida cortesía. «Bonito establecimiento el que tienen aquí». Jesse se rió entre dientes, pasando el dedo por un estante de productos enlatados. «Oh, creo que puede ayudarnos bastante». En un movimiento fluido, sacó su revólver y lo apuntó casualmente al pecho de Callaway, empezando por lo que haya en esa caja de dinero. La señora Peterson se quedó sin aliento, apretando más fuerte el chal alrededor de sus hombros. Callaway levantó las manos lentamente, con el rostro pálido bajo el bigote. «No hay necesidad de eso»,
dijo con voz temblorosa. No tengo mucho dinero en efectivo. Clayton se colocó detrás del mostrador, empujando a Calloway a un lado. Nosotros juzgaremos lo que es mucho, viejo. Encontró la caja del dinero y silbó al abrirla. Mira, Jesse, parece que el negocio va bien en Sweetwater. Afuera, Maggie había terminado de cerrar la escuela y caminaba hacia su casa cuando notó el alboroto. Varios habitantes del pueblo estaban parados en la calle, observando la tienda con expresiones de ansiedad. Se acercó en silencio, con pasos mesurados. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Tom Miller, el herrero. Esos recién llegados, susurró Tom. Han apuntado con armas a Calloway. El sheriff no volverá hasta mañana. Nadie sabe qué hacer. La mirada de Maggie recorrió a los habitantes del pueblo reunidos, hombres y mujeres trabajadores que habían construido sus vidas aquí y que merecían paz. Luego miró la tienda, calculando ángulos, distancias y posibilidades. Tom negó con la cabeza. Aún no, pero no parecen del tipo que deja testigos. Dentro, Clayton se metía billetes en los bolsillos mientras Jesse mantenía su arma apuntando a los 3 clientes que habían tenido la desgracia de estar de compras. Si alguien se mueve, le meto una bala, advirtió Jesse, con los ojos brillando de satisfacción. Esto va muy bien. Igual tengo que ir al bar ahora. Se abrió la puerta. Todas las cabezas se volvieron cuando Maggie entró, como si simplemente hubiera ido a comprar un carrete de hilo. Bueno, pues, se burló Clayton, la maestra ha venido a unirse a nuestra fiestecita. Maggie cerró la puerta tras de sí. Creo que ustedes, caballeros, se han quedado más tiempo del debido en nuestra ciudad. Clayton dio vueltas detrás del mostrador, estudiándola con divertido interés. Quizá nos dé un sermón sobre nuestros modales. Los bandidos no tenían ni idea de que la mujer que tenían delante había sido conocida en otro tiempo por otro nombre, un nombre susurrado con miedo en los campamentos militares a ambos lados del Río Grande. No podían ver que, tras su tranquilo exterior, Maggie ya estaba planeando todos los movimientos posibles, todas las rutas de escape, todas las armas a su alcance. «Os doy una oportunidad», dijo en voz baja. «Devolved lo que habéis tomado y marchaos». La sonrisa de Clayton se ensanchó mientras se acercaba a ella, deteniéndose a solo unos centímetros. Podía oler el jabón de lavanda y ver la fina tela de su vestido de cuello alto. ¿Y si no lo hacemos? Los ojos oscuros de Maggie se encontraron con los suyos, sin pestañear. Entonces me veré obligada a enseñarte una lección diferente. El enfrentamiento en la tienda de Calloway se mantuvo suspendido en un tenso silencio. Para los bandidos, la amenaza de Maggie parecía ridícula, una delicada maestra contra forajidos armados. Pero detrás de su exterior sereno se escondían recuerdos de otra vida, forjada en el caos de la guerra. 20 años antes, a lo largo del accidentado terreno de la frontera mexicana, Magdalena de León, de 14 años, había visto cómo las tropas estadounidenses se acercaban a su pueblo. Su padre, Ricardo de León, no era un hombre corriente. Era un maestro tirador, venerado entre los combatientes de la resistencia mexicana por su asombrosa habilidad para alcanzar objetivos a distancias que parecían imposibles. «Observa atentamente, Magdalena», le había susurrado mientras yacían escondidos entre las rocas. «El rifle es simplemente una extensión de tu ojo, tu aliento, tu paciencia». Sus manos curtidas guiaban las de ella en el rifle de cañón largo, enseñándole a tener en cuenta el viento, la distancia y la fuerza de gravedad. Cuando las fuerzas estadounidenses mataron a su padre durante una incursión, Magdalena no lloró, sino que cogió su rifle. A los 16 años, la esbelta niña se había convertido en un fantasma que atormentaba las pesadillas de los soldados estadounidenses. La llamaban la Dama de la Muerte. Podía desaparecer en paisajes donde otros no veían ningún refugio. Podía esperar inmóvil durante horas. Podía enviar una bala al corazón de un comandante desde distancias que parecían hechicería más que habilidad. Guerrilleros con el doble de su edad buscaban su guía.
Los generales mexicanos solicitaron sus servicios para misiones críticas. Los estadounidenses pusieron precio a su cabeza, sin imaginar que su escurridiza adversaria era poco más que una niña. Pero la guerra cambia hasta los corazones más fuertes. Después de presenciar demasiado derramamiento de sangre, después de ver cómo sus habilidades explotaban demasiados últimos alientos, Magdalena dejó su rifle cuando se declaró la paz. Cruzó la frontera legalmente años después, simplificó su nombre a Margaret y se dedicó a construir en lugar de quitar vidas. Se convirtió en maestra, creando una nueva identidad lejos de los campos de batalla que habían dado forma a su juventud. Ahora, frente a Clayton y Jesse en la tienda, esos instintos enterrados resurgieron con una claridad sorprendente. Observó que la pistola de Clayton colgaba en una funda cruzada. Sería más lento de reflejos. La postura de Jesse revelaba una vieja lesión en la pierna derecha. Prefería la izquierda cuando se movía rápidamente. La distancia hasta el mostrador, el ángulo de la luz de la tarde a través de las ventanas, la presencia de inocentes en posibles líneas de fuego, todo quedó registrado en su mente en cuestión de segundos. «Creo que la señora está intentando asustarnos», se rió Jesse, dándole un codazo a Clayton. «¿A qué es adorable?» Clayton sonrió con suficiencia, acercándose a Maggie. «Escucha, cariño, ¿por qué no vuelves corriendo a tu escuela? Aquí los adultos estamos ocupados». «Ya te he avisado», respondió Maggie con voz suave pero clara. Su acento, normalmente cuidadosamente oculto, se deslizó ligeramente. «Lo que pase a continuación depende de ti». Clayton entrecerró los ojos, detectando algo inesperado en su tono. No miedo, no pánico, sino una calma certeza que momentáneamente le hizo detenerse. «¿Nos está amenazando?», preguntó, con la mano dirigiéndose hacia su funda. Los ojos de Maggie siguieron el movimiento, su cuerpo inmóvil como una estatua. «No, señor, les estoy educando». Clayton se recuperó de su momentánea incertidumbre con una carcajada estruendosa que llenó la estrecha tienda. Se volvió hacia los habitantes del pueblo reunidos, señalando a Maggie con movimientos exagerados. «¿Has oído eso, Jesse? La maestra nos va a educar». Su burla provocó una risita de su compañero, que mantuvo su arma apuntando al señor Calloway. «¿Y qué lección podría enseñarnos hoy, señorita de Leon?» Maggie permaneció completamente quieta, un centro de calma en medio de la tensión. «Consecuencias», respondió simplemente. La sola palabra quedó suspendida en el aire, cargando más peso del que sus sílabas deberían permitir. Por un breve instante, una expresión de inquietud cruzó por el rostro de Jesse antes de enmascararla con otra risa. Calloway vaciló, mirando a Maggie como si buscara orientación. Al no ver ninguna señal de ella, se acercó a regañadientes a los artículos. «Eso es», dijo Clayton con voz suave, despacio y con cuidado. Metió los productos en su alforja y luego se paseó por la tienda, cogiendo artículos de los estantes como si estuviera de compras en una tarde agradable. «Jesse, deberíamos coger unos caramelos para más tarde. Soy muy goloso». Jesse sonrió, manteniendo su arma firme. «No te olvides de unas cintas para las damas que podamos conocer en el próximo pueblo». Los bandidos continuaron su metódica humillación del pueblo, obligando a la señora Peterson a envolver sus bienes robados, haciendo que el joven Peter Williams llevara sus bolsas, todo ello mientras mantenían a Maggie en su visión periférica. La maestra no se había movido, no había dicho ni una palabra más. Su quietud comenzó a ponerlos nerviosos, aunque ninguno de los dos lo admitiría. Finalmente, con los brazos cargados de botín, Clayton se acercó de nuevo a Maggie. «Bueno, señorita de Leon, parece que hoy no hay clase, a menos que tenga algo más que enseñarnos». La mirada de Maggie era firme, su voz mesurada. «Ya se han divertido, es hora de irse». Clayton se inclinó más cerca, con el aliento caliente en su cara. «¿Y si no nos vamos? ¿Qué hará entonces, señorita de Leon?» Un músculo de la mandíbula de Maggie se tensó casi imperceptiblemente. Preferiría no demostrarlo. Algo en su tono,
Un filo de acero bajo el terciopelo hizo que Clayton retrocediera, dándose cuenta de repente de que la maestra no había mostrado ni una sola señal de miedo. Eso le molestó. Todos les temían. Ese era el orden natural de las cosas. «Te diré una cosa», gritó Jesse, con una sonrisa cruel en el rostro. «A ver si la maestra sabe disparar. Clayton, ¿aún tienes esa botella vacía?» El ánimo de Clayton se animó ante la perspectiva de más diversión. «¡Claro!» Sacó una botella de whisky de su alforja, vació las últimas gotas y la levantó. «¿Qué me dice, señorita de León? ¿Le apetece demostrarnos sus habilidades?» Los habitantes del pueblo intercambiaron miradas nerviosas. Todos conocían a la señorita de León como una mujer refinada y amable. Seguramente nunca había sostenido un arma de fuego. «No participo en exhibiciones inútiles», respondió Maggie. «¿Tienes miedo?», burló Clayton, bajando la voz hasta un susurro dirigido solo a ella. «¿O simplemente conoces tu lugar?». Los ojos de la maestra se endurecieron. Ella extendió la mano. «Su revólver, por favor». «Tira la botella», ordenó Maggie, con un tono que dejaba claro que no volvería a repetirlo. Jesse se encogió de hombros y lanzó la botella por los aires. Antes de que alcanzara el vértice de su arco, el brazo de Maggie se extendió. Su dedo apretó el gatillo y la botella explotó en fragmentos relucientes. La risa se le murió en la garganta a Clayton. Los fragmentos de cristal ni siquiera habían tocado el suelo cuando los murmullos se propagaron entre los atónitos espectadores. El señor Calloway se quedó con la boca abierta, incrédulo. La señora Peterson se agarró el pecho, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Nadie en Sweetwater había visto nunca a la señorita de León siquiera sujetar un arma, y mucho menos disparar con una precisión tan letal. Maggie le devolvió el revólver de Clayton, primero la empuñadura. Sus movimientos eran fluidos, practicados, los de alguien que había manejado armas de fuego toda su vida. «Tuve un buen maestro», dijo simplemente. «Un tiro de suerte», murmuró Clayton, aunque su voz carecía de convicción. La expresión de Maggie permaneció inalterada. «Si eso es lo que necesitas creer». Dirigió su atención a la gente del pueblo, hablando con tranquila autoridad. «Señor Calloway, por favor, lleve a la señora Peterson y a los demás a un lugar seguro. Estos hombres ya se iban». «Un momento», gruñó Clayton, con el orgullo herido por el repentino cambio de rumbo. Su mano se acercó a la funda. «Nadie nos dice cuándo irnos. Quizá fue una casualidad. Creo que necesitamos una demostración adecuada». Maggie suspiró, como una profesora decepcionada por un alumno lento. «No peleo con tontos», dijo, dándole la espalda, la máxima desestimación. Era un riesgo calculado. Sabía que hombres como Clayton no podían tolerar tal falta de respeto, especialmente de una mujer. Mientras daba 3 pasos medidos hacia la puerta, contó mentalmente en silencio. 1, 2, 3. Detrás de ella, el rostro de Clayton se sonrojó de ira. «¿Por qué tú, engreída?» Su mano se dirigió a su funda. Maggie giró con una velocidad asombrosa. Extendió el brazo con un movimiento suave, mientras sacaba una pequeña Derringer de un bolsillo oculto en su falda. El disparo resonó con una fuerza sorprendente para un arma tan pequeña. Clayton aulló de dolor cuando su revólver salió despedido de su mano, un disparo perfecto que había impactado en el arma sin rozar su carne. Jesse se quedó mirando con incredulidad, paralizado, con su propia pistola medio levantada. «Eso», dijo Maggie en medio del silencio que resonaba, «fue una contención intencionada». Sus ojos, que ya no eran los de una dulce maestra de escuela, se fijaron en Clayton con la fría concentración de un depredador. «El próximo no lo será». La tienda general estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj de pared sonaba como un trueno. Clayton acunaba su mano punzante, con el rostro contraído en una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. La sangre goteaba de donde el martillo del revólver le había cortado la palma al dispararse. Por primera vez Maggie dejó entrever un destello de su verdadero yo.
La sombra de la Dama de la Muerte cruzó brevemente sus rasgos. Alguien que ha matado a hombres mejores que tú por delitos menores. Las palabras flotaron en el aire, cargadas del inconfundible peso de la verdad. Incluso los habitantes del pueblo sintieron un escalofrío al ver de repente a su querida maestra bajo una luz diferente. «Este es mi pueblo», continuó Maggie, enfrentándose a la mirada furiosa de Clayton sin inmutarse. «Esta es mi gente. He hecho las paces con la violencia, pero no se equivoquen. Volveré a ella si es necesario». Su acento, normalmente casi imperceptible, se hizo más pronunciado a medida que la emoción coloreaba sus palabras. «No me pongan a prueba de nuevo». Jesse se movió lentamente para ayudar a Clayton a levantarse, con los ojos lanzando miradas entre Maggie y la salida. La pequeña Derringer permanecía firme en su mano. Todos en la habitación entendieron que, a pesar de su tamaño, en la mano de Maggie era tan mortal como cualquier arma que hubieran visto. «Vamos, Clayton», murmuró Jesse. «No vale la pena». El orgullo luchaba con el instinto de supervivencia en el rostro de Clayton. Finalmente, con una mirada venenosa, escupió en el suelo. «Esto no ha terminado, maestra». «Por tu bien, debería», respondió Maggie con calma. Los bandidos retrocedieron hacia la puerta, con Jesse manteniendo su brazo alrededor de los hombros de Clayton. El tendero y los clientes se apretujaron contra las paredes, dejando a los forajidos a un lado. Cuando llegaron a la puerta, Clayton se volvió para lanzar una última amenaza. «Nadie se burla de Clayton Rourke. Volveré, y desearás no haberte metido conmigo». Maggie no respondió. No lo necesitaba. La mirada en sus ojos, la calma y la certeza de alguien que se había enfrentado a la muerte muchas veces y la había entregado aún más, lo decía todo. Los bandidos montaron sus caballos, Clayton torpemente con su mano herida. Mientras galopaban fuera de la ciudad, levantando una nube de polvo a su paso, Maggie observaba desde el umbral de la tienda. La Derringer ahora escondida una vez más en los pliegues de su falda. Conocía a hombres como Clayton. El orgullo herido era más peligroso que un cuerpo herido. No dejaría las cosas así. Pasaron 3 días sin señales de Clayton o Jesse. El incidente en la tienda había transformado la percepción de Sweetwater sobre su maestra. Algunos padres mantuvieron las distancias, inseguros de que sus hijos fueran enseñados por una mujer con habilidades tan mortales. Otros la miraban con un nuevo respeto, incluso con asombro. Los niños, que percibían el cambio pero no lo entendían, susurraban teorías emocionantes sobre que la señorita de Leon era una agente secreta o una princesa disfrazada. Sacó un maltrecho estuche de cuero de debajo de las tablas del suelo de debajo de su cama. Dentro había un rifle Whitworth desmontado, un arma de precisión poco común que le había quitado a un francotirador confederado durante la guerra. Sus dedos se movían con una eficacia experimentada mientras limpiaba cada pieza, montaba el rifle y comprobaba su mira. Su peso familiar le trajo recuerdos que había intentado enterrar. El olor a pólvora, el sabor a cobre del miedo, el peso de las vidas que acabó con su mano. El sheriff Dawson había regresado a la ciudad y había escuchado la historia de una docena de testigos emocionados. Había visitado a Maggie esa noche, con el sombrero en la mano, con una postura que denotaba incomodidad. Maggie simplemente había asintido. «Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro, sheriff». La cuarta noche, mientras Maggie corregía exámenes a la luz de la lámpara en la escuela, lo oyó. El leve crujido de botas sobre la grava en el exterior. Alguien intentaba moverse en silencio, pero no lo conseguía del todo. Su mano se deslizó por debajo del escritorio hasta donde estaba escondido el rifle Whitworth. Las bisagras de la puerta emitieron un chirrido revelador cuando alguien la abrió lentamente. Maggie no se dio la vuelta, no dio ninguna indicación de que hubiera oído. En su lugar, mojó con calma su pluma en tinta y continuó corrigiendo el ensayo de un estudiante. «Sé que estás ahí», dijo claramente, sin darse la vuelta. «Y sé que no estás solo».
Una suave maldición rompió el silencio. La voz de Clayton, reconocible incluso en un susurro. Sin previo aviso, Maggie se giró en su silla, con el rifle ya colocado en su hombro. Disparó un solo tiro que astilló el marco de la puerta, a pocos centímetros de donde se veía una sombra. «Eso fue una advertencia», gritó mientras unas botas se movían frenéticamente afuera. «El próximo te quitará la capacidad de huir». Oyó pasos rápidos que se retiraban, seguidos por el sonido de caballos que galopaban lejos. Maggie exhaló lentamente, con el dedo todavía apoyado ligeramente en el gatillo. Volverían, y con más hombres. Aquella noche había sido un reconocimiento para poner a prueba su vigilancia. El verdadero ataque aún estaba por llegar. Sweetwater contuvo la respiración en las horas previas al amanecer. Maggie no había regresado a su pequeña casa después del incidente en la escuela, sino que se había colocado estratégicamente en el tejado de la caballeriza que ofrecía una vista clara de todos los accesos a la ciudad. El rifle Whitworth descansaba cómodamente contra su hombro, su peso familiar un sombrío recordatorio de la vida que había llevado. El sheriff Dawson había organizado un pequeño grupo de hombres del pueblo para hacer guardia en varios puntos, pero Maggie sabía que no eran luchadores. Su presencia era más simbólica que práctica, hombres decentes defendiendo su pueblo, aunque carecieran de las habilidades para lo que se avecinaba. La primera luz pálida del amanecer acababa de comenzar a atravesar el cielo del este cuando Maggie los vio. 6 jinetes que se acercaban lentamente desde el sur, manteniéndose en las sombras de los álamos que bordeaban el lecho del arroyo. Clayton y Jesse habían traído refuerzos. Maggie respiró lenta y profundamente, despejando su mente de todo excepto de la tarea que tenía entre manos. La maestra de escuela se desvaneció y el tirador emergió, calculando el viento, la distancia y el movimiento de sus objetivos con una precisión experimentada. Los jinetes se separaron al llegar a la ciudad. 2 giraron hacia la tienda general, 2 se dirigieron al salón y Clayton y Jesse se dirigieron directamente a la escuela, probablemente esperando encontrar a Maggie allí. Ella esperó hasta que estuvieron completamente comprometidos en sus posiciones antes de actuar. El rifle hizo un ruido seco y el sombrero voló de uno de los pistoleros contratados. El hombre se quedó paralizado y luego escudriñó frenéticamente los edificios, incapaz de determinar de dónde había venido el disparo. Antes de que pudieran reagruparse, Maggie volvió a disparar. Esta vez su bala dio en el hombro del hombre que se acercaba a la tienda general. Aulló de dolor, agarrándose el brazo mientras caía de su caballo. ¡Es ella!, gritó Clayton, señalando frenéticamente hacia la caballeriza. ¡La maestra está ahí arriba! Los hombres restantes giraron sus caballos, desenfundando sus armas. El tercer disparo de Maggie alcanzó un rifle de las manos de un pistolero, y el impacto lo hizo tambalearse en su silla de montar. El pánico se extendió entre los pistoleros a sueldo, a quienes se les había dicho que se enfrentaban a una maestra solitaria, no a un tirador de precisión que podía alcanzar objetivos a distancias imposibles sin exponerse a devolver el fuego. «¡Esto no es lo que prometiste, Clayton!», gritó uno de ellos, dando la vuelta a su caballo. «Dijiste que esto sería un juego de niños». Un cuarto disparo levantó polvo justo delante del caballo del jinete que retrocedía, haciendo que se encabritara aterrorizado. «El siguiente no es un aviso», resonó la voz de Maggie al otro lado de la calle, clara y autoritaria. «Tirad las armas o morid donde estáis». 2 de los pistoleros contratados arrojaron inmediatamente sus armas al suelo, levantando las manos en alto. Ya se habían enfrentado antes a agentes de la ley y forajidos rivales, pero había algo antinatural en un tirador que podía colocar balas con tanta precisión desde una posición oculta. Uno de ellos dio la vuelta a su caballo y se alejó al galope sin mirar atrás, abandonando por completo la causa de Clayton. Jesse vaciló, buscando la dirección de Clayton. Su lealtad luchaba con su instinto de supervivencia cuando otro disparo del rifle de Maggie astilló un poste de enganche a pocos centímetros de su pierna. «¡Maldito seas, Clayton!»,
espetó finalmente. Nunca dijiste nada sobre enfrentarte a un francotirador fantasma. Dejó caer su arma y levantó las manos. No voy a morir hoy, no por ti. Clayton Rourke estaba ahora sentado solo en su caballo, con el rostro contraído por la rabia y la humillación. Los hombres que le quedaban se habían rendido o habían huido, y Jesse, su compañero a lo largo de años de robos y asesinatos, lo había abandonado. Pero el orgullo lo mantuvo en la silla de montar, con la mano cerca del revólver de repuesto. Maggie salió del establo con el rifle en la mano y con confianza, mientras caminaba por el medio de la calle. La luz dorada del amanecer iluminaba su figura, ya no la de la maestra de escuela, sino la de la guerrera que había sido. Su cabello oscuro estaba recogido con severidad. Su postura era recta como una espada. «¡Se acabó, Clayton!», gritó, deteniéndose a 30 pasos de él. «Tienes que tomar una decisión». «Ningún maestro de escuela me va a echar», gruñó, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Crees que eres alguien especial con ese rifle? A esta distancia podría meterte una bala antes de que lo alces». Maggie dejó el rifle a propósito, apoyándolo contra un abrevadero. Los habitantes del pueblo que se habían reunido a una distancia segura para observar, jadearon. Ahora estaba desarmada, frente a un forajido conocido por su crueldad. «Quizás», asintió ella con calma, «pero no lo harás». La mano de Clayton se acercó lentamente a su funda. «¿Y eso por qué?» «Porque ahora sabes lo que soy», respondió Maggie. «Has visto lo que puedo hacer. Y en el fondo, debajo de toda esa bravuconería, tienes miedo». Su rostro se sonrojó de ira. «No le tengo miedo a ninguna mujer». «No solo a una mujer», dijo Maggie, acercándose un paso más. «La dama de la muerte. He matado a más hombres de los que tú has robado, Clayton Rourke. He acabado con la vida de soldados, oficiales, hombres entrenados para la guerra, no de asustados tenderos y granjeros». El reconocimiento brilló en los ojos de Clayton. El nombre era legendario entre los que habían luchado o seguido la guerra entre México y Estados Unidos. Muchos creían que la dama era solo un mito, una historia de fantasmas para explicar la asombrosa precisión de los francotiradores mexicanos. «Tienes una última opción», continuó Maggie, con su voz llegando a todos los rincones de la calle silenciosa. «Vete ahora, abandona este territorio para siempre, o sé enterrado aquí al atardecer». La mano de Clayton temblaba, atrapada entre estirar la mano para coger su pistola y agarrar las riendas. Finalmente, sus hombros se hundieron. Sin decir una palabra más, dio la vuelta a su caballo y cabalgó lentamente fuera de la ciudad, con la espalda rígida por el orgullo herido, pero con la voluntad de luchar rota para siempre. El polvo de la partida de Clayton apenas se había asentado cuando el sheriff Dawson se acercó a Maggie, con una expresión que mostraba una mezcla de asombro e incertidumbre. El sol de la mañana iluminaba ahora por completo la calle principal de Sweetwater, proyectando largas sombras detrás de los habitantes del pueblo reunidos, que permanecían en un silencio atónito, tratando de reconciliar a la gentil maestra que habían conocido con el francotirador mortal que acababan de presenciar. «Señora de León», comenzó Dawson, aclarando su garganta con torpeza, «creo que le debemos nuestro agradecimiento. Esos hombres habrían destrozado esta ciudad». Maggie asintió levemente. Su postura se suavizó gradualmente mientras recuperaba su rifle. La transformación fue sutil pero inconfundible. El guerrero retrocediendo, la maestra regresando. «Hice lo que era necesario, sheriff. Nada más». La señora Calloway se abrió paso entre la multitud, su actitud normalmente tímida sustituida por una gratitud decidida. «Usted le salvó la vida a mi Thomas», dijo, estrechando la mano de Maggie. «Nos salvó a todos». Uno a uno, los habitantes del pueblo se acercaron, algunos para dar las gracias, otros para hacer preguntas que no sabían cómo formular. Maggie respondió lo que pudo, desvió lo que no quiso,
pero se mantuvo firme con tranquila dignidad. El señor Peterson, el empresario más prominente de la ciudad, observaba desde el borde de la reunión, con sus astutos ojos calculando. «La junta escolar tendrá preguntas», murmuró a Dawson. «¿De verdad podemos tener a alguien con su pasado enseñando a nuestros hijos?» El sheriff resopló. «Después de lo que acaba de hacer, yo diría que tenemos suerte de tenerla». Al mediodía, Sweetwater se había dividido en facciones. Algunos, como los Calloway y la familia del herrero, defendían a Maggie con fiereza. Otros mantenían las distancias, mirándola con una nueva desconfianza cuando se dirigió a la escuela esa tarde. Dentro del aula, Maggie encontró a sus alumnos esperándola, con sus rostros jóvenes llenos de emoción y preguntas. «Señorita de León, ¿es cierto que disparó a los hombres malos?», le espetó Tommy Wilson antes de que pudiera hablar. «¿De verdad aprendiste a disparar en una guerra?», añadió la pequeña Sarah Jenkins. Maggie dejó los libros con cuidado. «Niños», dijo con voz suave pero firme, «hay momentos en los que la gente debe enfrentarse a quienes quieren hacer daño. Hoy ha sido uno de esos momentos». «¿Sigues siendo nuestra maestra?», preguntó Annie Calloway con voz preocupada. La expresión de Maggie se suavizó. «Por supuesto que lo soy. Eso no ha cambiado». Pero todo lo demás, sí. Mientras guiaba a los niños a través de sus lecciones de aritmética, Maggie podía ver cómo el pueblo se remodelaba a través de las ventanas de la escuela. La gente se reunía en pequeños grupos, hablando animadamente. Algunos miraban hacia la escuela con expresiones que iban desde la admiración hasta la sospecha. Al anochecer, cuando cerró la puerta de la escuela, Maggie supo que Sweetwater nunca volvería a verla de la misma manera. La identidad cuidadosamente construida a lo largo de los años se había fracturado, dejando entrever su verdadero yo. Sin embargo, mientras caminaba a casa bajo un cielo pintado con los colores del atardecer, Maggie sintió algo inesperado: alivio. Después de años de ocultar y enterrar su pasado, se sentía extrañamente libre al ser vista, aunque fuera parcialmente por quien realmente era. En las semanas siguientes, las historias de la maestra tiradora se extendieron por la frontera como la pólvora. Los pasajeros de la diligencia que llegaban a Sweetwater estiraban el cuello con la esperanza de vislumbrar a la legendaria maestra. Las jóvenes que antes solo soñaban con casarse ahora susurraban que aprendían a disparar, a defenderse solas y a ser valientes como la señorita de León. El consejo escolar había convocado una reunión de emergencia el día después del incidente, en la que el señor Peterson argumentó en voz alta que alguien con el pasado violento de Maggie no debería enseñar a niños impresionables. Pero cuando Annie Calloway, de 12 años, se puso de pie en la reunión y declaró que estaba orgullosa de aprender de alguien que protegía a los demás, los argumentos perdieron fuerza. El consejo votó por unanimidad mantener a Maggie como maestra, aunque le pidieron que se abstuviera de llevar armas de fuego a la propiedad de la escuela. Por su parte, Maggie no confirmó ni desmintió las leyendas cada vez más extendidas sobre su pasado. Siguió enseñando con la misma dedicación, añadiendo sutiles lecciones sobre el valor, la justicia y la defensa de lo que es correcto. «Señorita de León», preguntó Tommy una tarde mientras estudiaban historia de Estados Unidos, ¿es cierto que mató a 50 hombres durante la guerra? «La guerra no es algo que deba glorificarse, Tommy», dijo en voz baja. «Quitar una vida, cualquier vida, deja una marca en tu alma que nunca desaparece. Recuerda eso». Después de clase, Mary Fletcher, una chica tímida que rara vez hablaba, se quedó rezagada. «Señorita de León», susurró, «mi papá dice que se supone que las mujeres no deben ser fuertes como los hombres. Pero usted es fuerte y sigue siendo una dama». Maggie se arrodilló para mirar a los ojos de la niña. «La fuerza se manifiesta de muchas formas, Mary. A veces es hacer frente al peligro. A veces es tener el valor de ser amable cuando los demás son crueles. Pero nunca dejes que nadie te diga que no puedes ser fuerte y mujer al mismo tiempo. No son cosas opuestas».
Y si Maggie a veces subía al tejado de su pequeña casa a altas horas de la noche para escudriñar el horizonte con ojos vigilantes, nadie lo mencionaba. Algunos hábitos, forjados en la guerra y perfeccionados por la necesidad, nunca desaparecen del todo. Pasaron 15 años en Sweetwater. La ciudad pasó de ser un puesto de avanzada polvoriento a un asentamiento respetable con una escuela de ladrillo adecuada, un ayuntamiento e incluso una pequeña biblioteca que Maggie había luchado incansablemente por establecer. Su cabello ahora mostraba mechones plateados, elegantes contra el negro, pero su postura seguía tan erguida como siempre, sus ojos oscuros igual de penetrantes. La mayoría de los niños a los que había enseñado durante el incidente de Clayton Rourke habían crecido y tenían sus propias familias. Tommy Wilson se había convertido en el médico del pueblo. Annie Calloway dirigía la tienda general después de la muerte de su padre. Muchos de ellos todavía la llamaban Señorita de León, a pesar de su insistencia en que ahora eran adultos. La historia de la maestra de escuela tiradora se había convertido en una leyenda local, embellecida con cada relato hasta que algunas versiones afirmaban que había luchado ella sola contra 20 forajidos sin que se le cayera ni un pelo de su lugar. Maggie sonreía y negaba con la cabeza cada vez que oía estas exageraciones, pero nunca las corregía. El rifle Whitworth permaneció bajo sus tablas del suelo, limpiado regularmente pero sin usar durante años. «He oído que este pueblo tiene un atractivo especial», dijo el líder en voz alta, con su voz llegando al otro lado de la calle, donde Maggie estaba arreglando libros en la ventana de la biblioteca. «Una anciana que dirige la escuela. La gente dice que era toda una tiradora en su día». Maggie se quedó quieta, con la mano apoyada en una copia encuadernada en cuero de Grandes Esperanzas mientras escuchaba. «¿Te crees esas tonterías, jefe?», se rió otro hombre. «Probablemente solo hablen para mantener a la gente alejada». «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió el líder. «Vamos a visitar a esta maestra después de tomar una copa». Maggie se retiró tranquilamente de la biblioteca y caminó sin prisas hasta su pequeña casa a las afueras de la ciudad. 15 minutos después estaba en posición en el campanario de la nueva iglesia, el Whitworth ensamblado y cargado, con sus herrajes de latón brillando a la luz del sol. Cuando los forajidos salieron del bar y montaron sus caballos, Maggie apuntó con cuidado. El sombrero del líder salió volando de repente de su cabeza, con un agujero limpio perforado en la corona. Antes de que pudiera reaccionar, un segundo disparo levantó polvo entre las pezuñas delanteras de su caballo. «¡Jesucristo!», gritó uno de los hombres, mirando a su alrededor con desesperación. «¿De dónde viene?». Mientras se alejaban al galope, Maggie desmontó su rifle con movimientos experimentados. Algunos dirían que fue suerte que los problemas encontraran a Sweetwater el día en que ella estaba vigilando. Pero Maggie de León no creía en la suerte. Creía en la vigilancia, en la preparación, en no olvidar nunca quién eras realmente bajo la identidad que mostrabas al mundo. La leyenda de la maestra tiradora seguiría viva, no solo en Sweetwater, sino más allá de la frontera. Un recordatorio de que la fuerza a menudo proviene de las fuentes más inesperadas y que algunas batallas no se libran con ejércitos, sino con el coraje inquebrantable de un alma extraordinaria. Si pensaste que esto era increíble, no querrás perderte lo que sucede en la siguiente historia.